Sí, es... Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a este culto en esta noche. Voy a pedirle que sean bonitos en pie. Vamos a empezar a alabar a nuestro Dios con alegría, con gozo, aplaudiendo las manos y a gozarnos como familia en Cristo Jesús. Amén. Con las palmas.
seguir alabándole, seguir aplaudiendo a los Qué bonito y qué agradable, hermanos, alabar a nuestro Dios así en familia. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Alguien me sigue poder, alguien me vive victoria. Solo a él alabaré.
aprender más, Señor, a través de su palabra, mi Dios. Te pido, Señor, que tú seas recibiendo estas alabanzas, Señor, que tú seas deleitándote con ellas, Padre Santo, y descendiendo en medio de este lugar, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, vamos a levantar nuestras manos y entrar en un momento de adoración, hermano. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte. Quiero entregarte tu sueño, tu voluntad haz en ello. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor.
ayudarnos, Padre. Oh, Dios amado, nuestra vida entregamos a ti, Padre Santo, nuestro corazón, lo depositamos en tus manos, Señor, para que tú seas moldeándonos, Señor, para que tú seas transformándonos, Padre Santo, y poder restaurarnos, Padre amado Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, moviendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, bastaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Así es, Padre amado de Dios, ante ti estamos, Señor, aquí pidiéndote, Señor, que tú seas descendiendo, Señor, en este lugar, clamando, Señor, por tu perdón, clamando, Señor, por tu amor, por tu misericordia para nuestra vida, Padre Santo, clamando a ti, Señor, por un renovar en nuestro espíritu, Señor, por un renovar en nuestro corazón, Señor, y pidiéndote, Señor, en este momento, Señor, por cada una de las peticiones, mi Dios, que han sido levantadas, Señor, en esta iglesia, en este altar, Señor, por las peticiones que han sido levantadas a través de las redes sociales, Padre Santo, que tú seas obrando en cada una de ellas, mi Dios, que tú seas moviéndote, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, que tu mano poderosa, Señor, que tu mano sanadora, Señor, sea, Señor, tocando cada vida, cada corazón, cada parte, Señor, de enfermedad, Señor, de dolor que pueda haber en los hermanos, Señor.
que tú seas, Señor, obrando, Señor, en cada uno de ellos para gloria y honra tuya, Padre Santo. Y Dios amado, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que tu gloria, que tu misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros, mi Dios, pidiéndote, Señor, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para poder, Señor, entender y comprender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, mi Dios. Asimismo te pido por el pastor, Señor, que va a tu palabra, que tú seas enviándolo, Padre amado, que tú seas hablándonos a través de él, Señor, que tú seas trayendo palabra de vida a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, Padre Santo, y que podamos salir de aquí renovados, Señor, que podamos salir transformados, Señor, que podamos quitar, Señor, lo malo que pueda haber en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, Padre Santo, y que podamos ser restaurados por tu gloria y por tu nombre, Padre Santo, mi Dios. Dejo este culto, Señor, en tus manos, pidiéndote que tú seas moviéndote, Señor, en este lugar, Padre amado. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puedes saludar a tu hermano que está a su lado. En esta noche, con alegría, a poder bendecir la obra del Señor. Así que vamos a orar y decirle al Señor que sea aún todavía dándonos la provisión para nuestra vida, como siempre lo ha hecho, como siempre ha estado haciendo en nuestra vida. Así que simplemente nosotros debemos de ser agradecidos. Así que vamos a orar para bendecir la ofrenda. Dios amado, Padre Santo, Señor, en este momento, Señor, quiero pedirte, Señor, por estas ofrendas que van a ser levantadas, Padre Santo, que tú seas, Señor, bendiciéndolas, Señor, y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que seas bendiciendo, Señor, al hablar alegre, y así mismo que estés bendiciendo, Señor, al que nos pueda dar en esta oportunidad, Señor, abriendo, Señor, cada puerta de trabajo para ellos, Señor, y supliendo la necesidad que pueda haber en su hogar, Padre Santo. Desde este culto, Señor, en tus manos, pidiéndote que tú seas moviéndote, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Amén. 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 Muchas gracias a todos los hermanos que nos ayudan. Gracias por estar aquí. También quiero aprovechar antes de ir al mensaje, simplemente recordarles, como de costumbre, tenemos todas aquellas cosas que continuamente estamos presentando delante del Señor, que usted nos ayude a orar, la iglesia, unos por otros, por aquellos hermanos por los cuales continuamos orando. Pero quiero que oremos en esa noche. Ayúdenme a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Mire, una de las cosas que a veces se nos olvida o es un poco complicado quizás para nosotros el poder darle gracias al Señor antes de que pueda venir algo o cuando sucede algo. Sobre todo cuando sucede algo que nosotros no esperamos que suceda. Aún así, la palabra del Señor dice: da gracias en todo. Por lo cual, sea que haya sucedido las cosas como queremos que sucedan o no, o sea que aún todavía lo que queremos que suceda no ha sucedido, aún usted y yo tenemos que darle gracias. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias aún
hemos recibido una mala noticia. Estábamos orando por la madre de nuestro hermano Freddy. Lamentablemente ella ya ha fallecido, ha partido a la eternidad. Pero nosotros aún seguimos sirviendo a un Dios que es bueno. Amén. Él es bueno. Él nos ama con un amor eterno. Así que ahí donde está, ayúdeme. Vamos a darle gracias. Si quizás usted esta mañana no lo hizo o no lo ha hecho en esta semana, es el tiempo, es el momento que usted puede tener para poder agradecerle. Así que levante su clamor delante del Señor y vamos a agradecerle. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre, porque nos has permitido poder estar en ese lugar, Señor. Sabemos que aún estamos, Padre, en pleno verano, Señor, y aún se siente ese calor en nuestra vida. Pero más que esto, Señor, lo que agradecemos, Padre, es el calor de tu presencia, el saber, Dios, que cuando hay un corazón dispuesto a poder alabarte, tu presencia desciende y aún quieres hablar a nuestra vida, Dios. Gracias por todo aquello, Dios, por el cual has respondido, Padre, cada oración que hemos hecho, que has respondido, Señor. Te agradecemos por ello aún, Padre, por aquellas oraciones por el cual la respuesta no es la que esperábamos. Pero Dios, sabemos, Padre, que lo que tú haces, Señor, es algo perfecto, Señor. Nunca te equivocas, Padre, y aún lo haces en medio del amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú puedes aún seguir haciendo, Dios, aquello que has establecido, aquello que está dentro de tu voluntad, aquello, Dios, que has designado, Padre. Gracias aún por aquellas cosas, Señor, que aún no han venido. Hay oraciones por el cual aún continuamos, Señor, clamando, aún continuamos, Señor, presentando delante de ti, y te agradecemos, Dios, por ello. No sabemos el resultado, no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué es lo que va a acontecer, pero aún, Dios, podemos agradecerte de antemano, porque lo que suceda, Señor, será algo, Dios, bueno para nuestra vida. Y por esta razón aún presentamos, Padre, a Hugo delante de tu presencia, Señor. Ellos están desde la mañana en el hospital y aún todavía no ha nacido, Señor. Clamamos, Padre, a ti por ese milagro, Señor, que pueda suceder. Clamamos a ti, Señor, porque aún hasta el último segundo, Padre, tú puedes cambiar nuestras vidas, puedes cambiar las circunstancias, puedes cambiar las cosas, Dios. Pero ante todo, Señor, queremos agradecerte, Padre, por lo que tú ya has designado hacer, por lo que tú has determinado hacer, Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de Hugo, Señor. Clamamos, Dios, y pedimos tu presencia, tu Santo Espíritu, Dios, obrando en el corazón de la familia Simbaña, Señor, y aún de todos aquellos, Padre, que forman parte de la familia, Señor. Tu Espíritu Santo trayendo consuelo, paz, gozo a su vida, Dios. Te alabamos por esta tarde, te alabamos por lo que vas a hacer aún en medio de nosotros. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, Génesis capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 10. El otro día estaba hablando con el hermano Carmelo y es interesante. Él dice que estaba yendo con el taxi. Para aquellos que no saben, él siempre fue taxista de profesión. Y él dice que estaba yendo en el taxi y mientras pasa por una calle ve a una muchacha que está parada, que está esperando el taxi. El detalle es que al parecer pasa el tiempo y nadie le recoge, y para él le resulta extraño esto, porque normalmente dice que en la zona donde estaba parada normalmente suele pasar fácilmente taxi, por lo cual ya en el tiempo ya le dio una vuelta, luego dio otra vuelta y la siguió viendo en ese lugar, y al parecer ningún taxi la recogió, por lo cual él para, como él tenía el taxi, él había vuelto otra vez y la ve y sube. Lo que no se había dado cuenta es que ella había leído un cartel que él tiene en el taxi, un versículo puesto ahí en el taxi, y ella le llamó la atención, por lo cual empezó la conversación y ella le pregunta: ¿usted es cristiano? Y él empieza a decirle: sí, ¿por qué razón? Entonces ella le cuenta la historia. Dice que ella estuvo en la iglesia antes, que estuvo con su familia antes en la iglesia, pero habían sucedido una serie de tragedias en su vida. Entre una de ellas fue que su esposo había muerto de cáncer,
La iglesia se volcó con ella, estuvieron preocupados, llamándole, animándole, en fin, intentándole ayudar, pero al final ella decidió dejar al Señor. Se fue directamente, dejó la iglesia y como que tuvo un poco de decepción al respecto de lo que sucedió. Entonces ella le está contando esto y le sorprende que Carmelo sea cristiano, y Carmelo dice: mira, la verdad lo que ha pasado es algo muy difícil, muy duro, pero te voy a decir una cosa y no sé qué es lo que pienses tú. Quizás pienses que sea una casualidad, llevo dando 2 vueltas ya por aquí observando que estás esperando el taxi y que nadie te recoge, y es más, no es casualidad, y tú verás si es así o no, el que tú puedas preguntar si yo soy un cristiano, y no es casualidad el hecho de que yo en ese momento te diga esto: Cristo te ama. Dice que la muchacha empezó a llorar y a sentir esta expresión que él le estaba diciendo. Lo único que puedo decirte en ese día es: regresa a la iglesia, vuelve al Señor una vez más, vuelve a servir al Señor. Y la muchacha le dijo: el próximo domingo estaré una vez más en la iglesia. Y eso me llamó mucho la atención, porque en realidad, hermano, para mucha gente esta realidad en la vida se le escapa, y es que Dios está hablando. Dios está hablando, estamos en el tiempo, y es más, no en el tiempo simplemente, desde la creación Dios siempre ha estado hablando. Dios ha estado hablando con usted, Dios ha estado hablando con el ser humano. El problema es que el ser humano o no se da cuenta o no quiere darse cuenta, y esta es la razón por la cual quizás piensa que Dios no esté hablando, pero Dios aún continúa hablando. Y en esta noche quiero hablar sobre ello. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Esto es algo bastante interesante. A ver, pásame el micro. Siempre que quiero predicar es cuando se apaga. Gracias. Ok, leemos, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a orar. Te doy gracias una vez más, Señor, por esta tarde, aún por el privilegio de poder traer tu mensaje, Dios, en esta noche. Padre, habla a cada uno de nosotros, sobre todo, Padre, que podamos distinguir cada palabra, cada momento, Dios, en el cual tú quieres hablar a nuestra vida. Sobre todo, Dios, aquellos que aún no te conocen, Padre, y aquellos, Señor, que quizás están pasando, Dios, tiempos difíciles, Padre, el cual necesitan oír de ti, Dios, que cada uno, Dios, pueda reconocer cada momento, Señor, en el cual tú traes palabras a su vida, palabras de vida. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es una realidad, hermano, que nosotros no podemos negar. Es totalmente innegable el hecho de saber que Dios habla, el hecho de saber que Dios aún continúa hablando, el hecho de saber que Dios le habla a usted y le sigue hablando y le seguirá hablando. Ahora, puede que quizás usted piense, quizás a alguna persona que no conoce del Señor y diga: bueno, yo no conozco del Señor. Pues aún así puede no ser salvo, aún así puede estar incluso en pecado, aún Él puede hablar a su vida, seguir buscando hablar con usted, porque lo que Él quiere es traer dirección a nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios comunicativo. Él siempre ha querido comunicarse con su creación, con el ser humano.
siempre ha intentado hablar, ha intentado mostrar cuál es el camino que debe de seguir, a advertirle de aquellos problemas o peligros que puede correr en la vida y revelarle aquello que necesita saber. Y Dios siempre ha estado dispuesto a hacer eso. Mire, si nosotros observamos simplemente en la creación, desde el momento en el que Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, la palabra del Señor dice que Él se paseaba por el medio del huerto. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que note aquí dos situaciones. Dice se paseaba, no dice se paseó, o hubo una vez, o hubo en algún momento de la vida. No, se paseaba. Lo que nos está mostrando es que esto era algo continuo. Esto era algo que Dios hacía de una manera periódica, de una manera continua. Ahora esto es interesante. Antes del pecado, Dios se paseaba en el huerto. Pero aún el texto nos dice, desde el momento en el que ellos pecaron, ahora el texto nos da esta mención, que Él se paseaba por el huerto, y cuando ellos oyeron la voz del Señor, se escondieron. Ahora, uno de los detalles que nosotros tenemos que entender, hermano, es que Dios habla. El problema es si usted se esconde. El problema es si el ser humano se esconde o no, pero Él habla. Él quiere hablar a cada uno de nosotros, y quizás uno de los grandes problemas es querer escondernos para tapar el error, el pecado que puede estar en nuestra vida. Pero Él quiere y sigue hablando. Antes del pecado y aún después de que ellos pecaron, Adán y Eva, aún Dios está queriendo hablar con ellos. Miren, nuestro texto es otras personas, ya no es Adán ni es Eva, ahora son los hijos, es Caín y Abel. Ellos se presentan delante de Dios con una ofrenda. Caín trae una ofrenda, no nos da muchos detalles sobre la ofrenda, pero nos da más detalles de la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel era algo más especial, más rebuscada, más, ¿cómo le podría decir? Lo mejor que Abel pudo haber traído de lo que tenía, eso es lo que está ofreciendo a Dios. Y esto le llama la atención a Dios, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y Abel la entendió a la primera. Ay, como cristianos, si nosotros lo entendiéramos. Pero no, Caín no lo entendió, por lo cual la ofrenda de Abel fue acepta, pero la ofrenda de Caín no fue acepta. Y Dios habla. Mire, a pesar de que la actitud de Caín, a pesar de que en el corazón de Caín, y nadie lo está viendo esto, no ve a Abel este problema, no ve Eva este problema, no ve a Adán este problema, porque muchas veces las cosas del corazón no se alcanzan a ver. Pero Dios ve el corazón. Dios sabe cómo está nuestro corazón, porque a pesar de que nosotros podamos estar haciendo algo que está bien, Dios puede examinar nuestro corazón y puede quizás encontrar que hay algo que está mal. Y en Caín estaba mal. La actitud de Caín no era correcta, la forma de hacer las cosas no era correcta. Ahora él se presenta delante del Señor, él espera que Dios se agrade de esa ofrenda, pero no se agrada. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender de Dios, hermano, es que Dios no es alguien que quizás pueda tener pena a decirnos aquello que está mal. Mira, nosotros como seres humanos a veces quizás podemos decir, bueno, no se lo digo, pero no vaya a ser que esto, no vaya a ser que aquello, y tenemos esa cierta pena, esa cierta timidez. Dios no tiene eso. Dios ve el corazón de Caín, inmediatamente hace que Caín se dé cuenta que no ha aceptado su ofrenda. ¿Cómo lo hizo? No nos dice las Escrituras cómo lo hizo, pero Caín sí se dio cuenta. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Le pregunto hasta aquí, ¿es que Caín vio la cara de Dios en plan, lo que has traído no me gustó? Le pregunto. No pudo verle la cara, ¿no? Pero, ¿cómo entonces se pudo dar cuenta? La palabra de Dios no nos dice exactamente cómo, pero sí nos dice que sí se dio cuenta, porque lo siguiente del versículo dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Quizás Dios le diga, Caín,
no me gustó tu ofrenda. Quizás Dios hizo caer fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, pero la suya de Caín no. No sé cuál fue. La cuestión es que Caín se dio cuenta de que su ofrenda no fue aceptada. Por lo cual, nuestro Dios, hermano, nos va a hacer dar cuenta tarde o temprano si algo está mal. Y espero que cada uno de nosotros, hermanos, podamos darnos cuenta rápido de esto y lo resolvamos. Sin embargo, Caín sí se da cuenta, pero en vez de resolver el problema, se enfada y cambia su semblante, cambia su cara, pero aún así Dios vuelve a hablar. ¿Se da cuenta del detalle? Caín tiene mala actitud. Caín ha venido con una ofrenda equivocada. Caín no ha venido de la forma correcta y aún Dios todavía quiere hablar con Caín. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Por ejemplo, una de las cosas que ahora no la había observado al principio, pero me lo dijo Débora, por ejemplo, de que no sé qué sucedió, no sé si alguno de nosotros le regañó a Natalie y nos dimos la vuelta, pero Débora la había mirado y Natalie hizo. Pero simplemente eso, un momentillo, y nosotros nos habíamos dado la vuelta. Es como una situación de ¿no? Quiero decirlo, quiero hacer algo, pero delante de ellos no puedo hacerlo, ¿no? Porque sé que quizás pueden castigarme más. Entonces cuando nos damos la vuelta, pues hizo eso. Y recuerdo que Débora nos lo comentó. A veces nosotros podemos actuar de esa manera, ¿no? Quizá que nadie se dé cuenta, que nadie haga eso, pero Dios siempre se va a dar cuenta de las cosas. Se dio cuenta que ha decaído su ánimo, se dio cuenta que su actitud ha cambiado, se dio cuenta que se ha enfadado, se dio cuenta que aún ha largado la trompa. Y Dios habla y pregunta: ¿por qué largas la trompa? ¿Cuántas veces a nosotros nos vendría bien eso, ¿no? Que Dios, ¿por qué larga la trompa? A veces nos diéramos cuenta rápido, pero Dios aún sigue hablando, aún se busca la manera, de alguna manera, para que usted sepa que algo no anda bien. El hecho es, o el problema es si nosotros nos damos cuenta de esa situación. Pero Dios habla con Caín. Caín, ¿por qué? Explícame. A veces, por ejemplo, le suelo decir a mis hijas, ¿no? Cuando sucede algo, le digo: ¿pero por qué te enfadas? O sea, no tienes por qué enfadarte. ¿Por qué te enfadas? Es exactamente la misma pregunta. Dios le está diciendo eso. ¿Por qué te enfadas? Si tú sabes que tienes que hacerlo bien, Dios le está explicando eso. Si tú sabes que tienes que hacerlo bien, si tú te presentas de esta manera, dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, que este es el caso, el pecado está a la puerta. O sea, Caín, vamos a ver, no deberías de enfadarte, no tienes por qué enfadarte, no tienes la razón de enfadarte porque no lo has hecho bien. ¿No te has dado cuenta de que no lo has hecho bien? Sí te has dado cuenta de que no lo has hecho bien, pero lamentablemente la actitud es incorrecta. Entonces Dios aún está hablando para hacerle entender las cosas y pueda él descubrir que hay algo que está mal. Por eso a cada uno de nosotros, hermanos, Dios aún nos habla para hacer descubrir si hay algo que está mal en nuestra vida, para que inmediatamente pudiéramos resolverlo. El problema es que actuemos como Caín, todavía más enfadado, todavía cambiando la cara a otro lado, como que si parece que Dios nos está hablando, o como los niños tapándonos los oídos: no te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Y a veces actuamos así. Y Dios está hablando. Y Dios quiere mostrarnos lo que está sucediendo, pero no queremos a veces oírlo. Dios te habla para evitar que hagas las cosas mal. Y si usted analiza su vida, yo me he puesto a pensar en esto mientras hacía el mensaje, y Dios nos habla cuando tenemos la intención de hacer mal. Dios nos habla en el medio de la situación cuando ya tú estás pensando hacer mal. Pero aun cuando lo has hecho, Él habla para evitar que te hundas aún más en el pecado. Mire,
¿cómo es Dios? Porque Caín ya tiene una mala actitud. Caín ya no está queriendo escuchar. Pero aún Dios le está diciendo, detrás de la puerta se encuentra el pecado. Está a la vuelta de la esquina el pecado. Pero tienes una oportunidad. Tú puedes sobreponerte a ello, tú puedes ir más allá que ello y tú puedes dominar aún esas cosas. Dice, te enseñorearás de él. Dios le está advirtiendo que aún puede haber algo peor. Porque no sabemos en la escena qué sucedió exactamente, pero está claro que lo que sucedió ahí sentenció a su hermano Abel. Y Dios sabe esto. Está intentando ayudar, le está hablando a pesar de que está deseando cometer un pecado. A pesar de que puede haber algo malo en el corazón, aún te habla para que puedas verlo y tengas la oportunidad de arrepentimiento. Ese es el Dios al cual servimos. Aún todavía habla. Dios, en el gran amor que tiene hacia ti y a mí, no guarda rencor. Mire, por ejemplo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ha solido haber una situación como esta, no sé si ha sucedido aquí en España, por ejemplo, en Bolivia se solía hacer esto de amigos secretos, esto se ponía X cantidad de dinero para un regalo. Y entre los amigos se entregaban un regalo. No era secreto, no se sabía, pero era más o menos esa cantidad. El detalle de la situación es que a veces tú veías un regalo que era interesante, te emocionaba, y luego veías un regalo que era, madre mía, de eso que decía, wow. Entonces el que recibía ese regalo pues se sentía un poco mal, como que esperaba algo mejor. Dios, sin embargo, no actúa así. A pesar de que Dios espera algo mejor por nosotros, Él no guarda rencor. Caín se ha presentado con mala actitud. Era para que Dios diga, mira, quédate ahí. Tienes mala actitud. No quiero que ni siquiera me presentes tu ofrenda. Sin embargo, le deja ofrecer la ofrenda. Y aún habla con él. No guarda rencor a pesar de que ha cometido el error y le explica que ha cometido el error y no quiere escuchar. Todavía no guarda rencor el Señor, explicándole que está a punto de hacer algo peor, que es matar a su hermano. Y mire por dónde que Dios todavía no guarda rencor, que después de que mata a su hermano, ¿qué cree que hace Dios? Le habla. Mire lo que dice versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, nuestro Dios no guarda rencor, hermano. Él es capaz de venir hasta ti para ver si quieres arreglar el problema. Usted y yo somos los culpables. Y usted y yo, como culpables, al igual que Adán, nos escondemos, corremos, nos retiramos, salimos por parra. Y Dios va detrás de nosotros. ¿Quieres arreglarlo? Lo hablamos, solucionamos el problema. Así es Dios. Dios le está diciendo a Caín, Caín, ¿qué has hecho? Dios le está dando la oportunidad a Caín de arrepentimiento. Dios está yendo detrás de Caín a pesar de que sea Caín que debería de venir. Por esa razón es que las Escrituras dicen que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Jamás no hay ser humano que pueda decir que yo amé a Dios y por eso Dios me ama. No, no, no. Él nos amó a nosotros a pesar de salir corriendo y de huir de Él. Él ha ido detrás de nosotros. Por eso las Escrituras dicen que Él deja las 99 y va en busca de la que se había perdido. Porque la que se había perdido es la culpable. Tiene la culpa de estar perdida, pero aún así Él va. Nos ponemos en cuenta, solucionamos el problema, lo arreglamos, hablamos sobre el tema. ¿Qué
glorioso es Dios. Debería decir amén en esta noche. Es glorioso el Dios que tenemos, hermano. No guarda rencor, sin embargo, aún todavía nos busca y quiere solucionar el problema. Yo le pregunto, ¿usted cree que si Caín, después de haber matado a su hermano Abel, y se hubiera arrepentido, la vida de Caín hubiera cambiado drásticamente? Le pregunto, ¿qué cree? Sí. Por supuesto que sí. Como ejemplo tenemos al ladrón de la cruz. Él hizo todo, son sus últimos segundos de vida. La oportunidad de arrepentimiento aún se la dio Dios. Habla con él. Y aún cuando vio ese arrepentimiento en ese hombre, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo cual, si Caín, a pesar de haber matado a su hermano Abel, se hubiese arrepentido, porque es lo que Dios hace, hermano. Dios quiere hablar con el ser humano, Dios quiere hablar con usted, porque Él quiere ver arrepentimiento. Hay una oportunidad de arrepentimiento en su vida cada vez que Dios le habla, por su gran amor que Él tiene. Quiere hablar contigo para moverte al arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdonarte, porque Él quiere perdonarte. Por eso Él va detrás. Lo arreglamos, hablamos, y a veces nosotros como seres humanos incluso nos hacemos, oiga, es Dios quien está hablando con nosotros, y a veces no debería de ir detrás de nosotros, pero Él va. Debería cortarnos la palabra. Debería decirnos, ya no hablamos contigo, se acabó. Pero sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos arrepentimiento, necesitamos perdón si hemos fallado en algo, y Él quiere perdonarnos. Por eso nos habla. Ese es el carácter de Dios. A Él le importa más su vida que lo que haya hecho en realidad. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que el pecado da igual, o que el pecado no importa, o que usted no debe de confesar el pecado. No. Usted debe de confesar el pecado. Cada ser humano debe de confesar el pecado, pero lo que a Él le importa es su vida. Por esa razón es que puede hablar a su vida para poder moverlo al arrepentimiento, para que usted pueda ser perdonado, para que pueda ser limpiado de ese pecado, para que haya arrepentimiento y así pueda estar bien con el Señor. Por eso hablo. Porque cuando hay solución al problema, cuando hay verdadero arrepentimiento, hay perdón, y ahora nuestra relación con Dios vuelve a estar una vez más en línea como antes. Y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que a nosotros nos conviene. Por ejemplo, David, cuando él comete el pecado con Betsabé y aún hace que muera su marido, durante todo ese tiempo no vemos a David buscando a Dios, pero sin embargo Dios habla a David a través de Natán. O sea, Dios es muy probable. Imagínense a Dios mirando la hora, bueno, David, ¿cuándo va a venir a arreglar el problema? Mire, muchas veces nosotros podemos actuar en orgullo para poder solucionar las cosas y no reconocer cuando hemos cometido una falta, un error. Lo hacemos con la gente y lo hacemos con Dios. David está en su trono, pasan los meses y no es capaz de poder reconocer su error. ¿Es que David no sabía que cometió ese error? Por supuesto que lo sabía. ¿Es que David no sabía que había hecho matar al marido de Betsabé? Por supuesto que lo sabía. ¿Es que David no sabía que había cometido pecado? Claro que lo sabía, pero estaba más orgulloso, estaba más lleno de orgullo en su vida, que no era capaz de poder ver que necesita ir en arrepentimiento a Dios. Cuidado con el orgullo, hermano. Porque qué difícil se nos está haciendo el poder decir, oye, mira, acabo de reconocer que he cometido un error, ¿me puedes perdonar? Qué difícil es eso para el ser humano hoy en día.
Ya está, dejémoslo ahí. No, ¿cómo que dejémoslo ahí? Las cosas no se dejan ahí. Si Dios no lo deja ahí, hermano, porque usted lo puede dejar ahí. Que es un motivo de debilidad poder reconocer un error, una falta. Es que yo soy el rey David y yo no puedo reconocer una falta porque mis súbditos van a ver que soy débil. ¿Perdona? ¿Eso es así? Sin embargo, Dios en su misericordia tiene que enviar a Natán y a contarle una historia a Natán, una historia a David. Si usted lee las Escrituras se dará cuenta, es una historia fantástica, es una historia gloriosa. Mira, David, sucedió esto, te voy a contar esta historia, y sucedió aquello, y sucedió aquí. Mientras le está contando la historia, David dése cuenta que en la situación de orgullo en la que se encuentra, él no está viendo que está hablando de sí mismo, y él se está enfadando de tal manera que muera esa persona. Que lo maten ahora mismo, que me lo traigan aquí delante, que yo mismo lo matan, que sea. Y después de la historia que le contó, Natán ahora tiene que decirle las palabras que David no se da cuenta. Pues David, esa persona eres tú. Por eso es tan malo el orgullo, hermano. El orgullo se entrepone entre el arrepentimiento y el perdón. Y hasta que usted y yo no soltemos esa posición de orgullo, no podemos reconocer un error, no podemos arrepentirnos, no podemos recibir perdón. Dios en medio de todo eso, Dios está hablando. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Que Dios nos cuente una historia? ¿Que venga Natán? ¿Nos cuente una historia? Porque a veces, incluso hasta de esa manera, Dios nos tiene que mandar a alguien, tiene que hablar por algo, por alguien, por alguna circunstancia. Y así como le conté como Carmelo, mandar a un taxista en medio, dar una vuelta, encontrarse en una situación remota y poder decirle: mira, no creo que sea una casualidad, pero Cristo te ama. Para que pueda entender que por años tenía que haber solucionado un problema que no fue capaz de hacerlo por su orgullo. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos esperar a ello? Caín, hermano, y esto es un gran peligro, Caín nunca resolvió su problema. Caín fue más orgulloso que nadie. Se mantuvo ahí, a pesar de que Dios le habló, a pesar de que Dios le dio la oportunidad, aún él está todavía más soberbio, diciendo: ¿y yo qué he hecho? ¿Y acaso yo soy el que cuida de mi hermano? ¿Soy la niñera? ¿Qué pasa? Aún Dios está hablando de que la voz de la sangre de su hermano está clamando de la tierra y no es capaz de poder reaccionar. Sin embargo, David sí reaccionó. David, sí, cuando escuchó decir: tú eres esa persona, vino convicción a su vida. Hermano, cuando viene convicción después de que Dios habla en nuestra vida, significa que usted tiene oportunidad para recibir el perdón. Porque entonces usted está sintiendo, entonces usted está notando, usted está palpando, y usted mismo se está dando cuenta que hay vida todavía para poder decir: me arrepiento. Si usted lee la historia de David, aún Natán dijo: Dios sabe que te has arrepentido y Dios ya ha perdonado tu pecado. Mire, esto es como que usted vaya a juicio, el juez ya tenga sobre la mesa el dictamen de que va a absolverlo de sus pecados. Ya ha venido con eso. Le va a dar la libertad. Y usted tiene la oportunidad ahí simplemente de arrepentirse. Pero Caín mete la pata en el mismo juicio. Por lo cual se tiene que romper el papel, porque no es capaz de poder arrepentirse, sino que muere de esa manera, se va, huye de Dios. La gente del mundo se encuentra en esta situación. Gente que no conoce de Dios, aún todavía recibe la voz de Dios, aún todavía Dios le habla. No hay ninguna
persona que puede decir que en algún momento Dios no le puede hablar, porque Dios siempre habla por alguna manera, por otra manera, por alguien, de alguna forma Dios quiere hablar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vengas a rendir cuentas, Él quiere que tú vengas al arrepentimiento, Él te da esa oportunidad para que en algún momento tú puedas decir, oh Dios está buscándome, Dios está hablando conmigo, Dios quiere que yo le pida perdón para que pueda haber arrepentimiento, por lo cual aún gente que no ha conocido del Señor ha oído a Dios, de alguna manera lo ha oído. Y aún en esta noche, si hay alguien que no conoce del Señor, aún le está oyendo, porque hay un problema y es el pecado, y Dios quiere resolver el pecado de nuestra vida. Y Él es el único que puede resolverlo, por eso Él quiere hablar sobre él. La pregunta es si usted puede escuchar a Dios. ¿Usted ha podido distinguir la infinidad de veces que Dios ha estado hablando a su vida? Esa es la pregunta. Si aún aquellos que no conocen del Señor, si miraran, alguien le pudo hablar de Cristo, alguien le comentó, tuvo algún vecino, algo ha sucedido, cosas que al cual incluso llamamos de casualidad, que nos muestran de lo que Dios nos busca, la manera que Dios quiere, aún todavía se dará cuenta, aún la gente que todavía no conoce al Señor, que Dios ha estado continuamente llamando a su puerta. Ha estado continuamente llamando a su puerta. Pero aún, hermano, nosotros como hijos de Dios, la pregunta es, ¿podemos oír cada vez que Él nos quiere hablar? Porque Él nos habla antes de que cometamos un error. Nos habla durante el error. Nos habla después del error. ¿Por qué? Porque quiere arrepentimiento. Porque quiere perdonarte. Porque quiere resolver el problema. ¿Puede usted distinguir la infinidad de veces que Dios le habla? Porque a veces queremos cosas sobrenaturales, ¿no? Oh, una voz ahí sobrenatural. Hermano, la mayoría de las cosas Dios las hace de una manera sencilla, simple. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a nuestra vida? ¿Cuántas veces habremos podido distinguir? Porque de cuántas veces Dios no ha querido librarnos de situaciones, de cuántas veces hubiéramos evitado caer en cuantos errores si hubiésemos distinguido perfectamente la voz de Dios. ¿Cuántas veces aún Dios todavía sigue insistiendo para que nosotros dejemos la actitud, dejemos lo que estamos haciendo, dejemos aquello que quizás está mal para arreglar el problema porque Él quiere arreglarlo, pero podemos estar obstinados para no escuchar? Como que hemos taponado el oído y no queremos escuchar por estar obstinado. La muchacha del cual le conté al principio estaba obstinada y por años obstinada para no oír a Dios. Si nosotros nos obstinamos al igual que Caín, hermano, al final vamos a perder todo aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Realmente es necesario que la voz de Dios pueda venir de una manera sobrenatural? ¿O que lo pueda hacer de una manera simple o sencilla? Total, el mensaje llega. A veces queremos cosas sobrenaturales, pero si nosotros nos damos cuenta que el mensaje está llegando, nos estamos dando cuenta de la situación, que ya llegó el mensaje, que ya se nos ha advertido, que ya se nos dijo. La pregunta es si vamos a ser lo suficientemente sensibles a ello para poder obedecer a la palabra del Señor, o simplemente obstinarnos en seguir en la manera en la cual nos podemos encontrar. Yo no creo que sea la mejor manera de la que hizo Caín. Continuar obstinado en su forma de pensar y al final hacerse marcar para que nadie lo mate
y él vivir su vida, salió huyendo. Él mismo declaró estas palabras, que es lo que hace la gente que no quiere oír de Dios. Él dijo, versículo 13 en adelante, dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Mira hasta dónde puede llegar la obstinación, el orgullo en una persona, hermano, que sale huyendo de Dios y durante toda su vida escondiéndose de Dios. ¿Para qué? Para no oír lo que Dios le quiere decir. No caigamos en ese error. Más bien, seamos sensibles a lo que Dios nos dice. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado que quizás algo anda mal? ¿Cuántas veces ha ido nuestro propio? Vamos a orar. Me inclino nuestro rostro por un momento, cerrando nuestros ojos. Dios sigue hablando. Dios ha estado hablando con usted. Continúa hablando porque le ama. Si quizás hay una persona que no conoce del Señor y aún a través de las redes sociales puede haber gente que hoy está escuchando el mensaje, quiero decirle que durante su vida Dios aún ha estado tocando la puerta de su corazón, ha estado hablando, ha estado llamándole la atención, ha estado intentando tener un encuentro, pero hasta hoy no ha sucedido porque simplemente hemos rehusado a ello. Quizás has huido de Dios, o el orgullo no te ha permitido, la obstinación, ese sentimiento de decepción no te ha permitido hacerlo, pero la realidad que quiero mostrarte es que Dios ha estado hablando a tu vida, y en esta noche aún todavía Dios está hablando. La pregunta es si vas a resolver el problema, porque Dios quiere resolverlo. Dios quiere traer la solución. Dios quiere moverte al arrepentimiento. Dios quiere perdonarte. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él es el Señor, que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, si ahora puedes tú decir: puedo distinguir que Dios me está hablando, sé que no es una casualidad, sé que Dios está hablando a mi vida, simplemente arrepiéntete en esta noche, confiesa tus pecados, reconoce tu necesidad de Él y pídele que pueda entrar en tu vida. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy un pecador, necesito de ti. Hasta ahora no me había dado cuenta, pero ahora sé que mis pecados me han alejado de ti. Perdóname, te necesito. Ven a vivir dentro de mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Límpiame, lávame con tu sangre y hazme una nueva criatura. Sé mi Señor y Salvador. Amén. Ahora quiero hablar a la iglesia. Hermano, usted ya conoce del Señor, usted ha oído de Dios, en algunos momentos usted ha reconocido la voz de Dios hablando a su vida, pero Dios ha hablado aún más que eso. Dios continuamente habla a nosotros. El detalle es que quizás no lo podemos distinguir. Uno, porque nuestros oídos están taponados. Usted puede venir a saltar y desentaponar ese oído. Quizás el orgullo. Somos tan orgullosos que no nos permite poder ver el error, y Él quiere arreglar el problema, pero no podemos arreglarlo por el orgullo. Se puede venir a saltar para poder resolver este problema, dejar el orgullo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aún puede estar usted quizás obstinado en hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora.
Ya sabe, lo reconoce, Dios le ha hablado de una u otra manera y sabe cuál es el error, pero se mantiene obstinado aún en ese error. No siga ahí, no lo haga como Caín, sino hágalo como David, reconózcalo, arrepiéntase, usted va a recibir el perdón, cambie de rumbo y Dios va a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Esto es lo que necesita hacer. Él está en ese lugar, Él está hablando a su corazón. Él está diciendo, ¿lo arreglamos? ¿Podemos arreglarlo? ¿Te viene bien este momento para arreglarlo? Yo estoy dispuesto a arreglarlo. Vamos a ponernos en pie, este altar está abierto. Venga a este altar, aprovechemos este momento y mientras cantamos esta canción que usted pueda dirigirse delante de Dios y resolver cada situación. Venga a este lugar, venga al altar, aproveche ese momento. Oh Dios, habla a tus hijos, Señor. Oh Padre, convicción al corazón, convicción, que podamos caer en la situación, así como David, caer, darse cuenta de lo que está sucediendo. Oh Santo Dios, que podamos distinguir cada palabra que tú nos hablas, cada detalle, cada momento especial en el cual estás hablando en nuestra vida, para dirigirnos, para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para evitar un problema, un error, para sanarnos, para renovarnos, para levantarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Porque aún todavía sigues hablando. Habla, Dios, habla, que tu siervo escucha. Continúa hablando a tus hijos, Señor. Oh, y aún aquellos que no te conocen, Padre, aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador, que ellos puedan reconocer tu voz, que ellos puedan reconocer que tú estás llamando a la puerta, que tú estás esperando que alguien escuche, que alguien hable. Oh, trae salvación, Señor, trae convicción a los corazones de este pueblo. Alma, Señor, que oiga tu voz. Y aún los que estamos en este lugar, Dios, podamos oír cada palabra tuya, cada momento en el cual hablas en nuestra vida. Porque cuando hablas, Señor, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser transformadas, pueden ser renovadas, pueden ser totalmente diferentes. Oh, Santo Dios, habla.
simplemente nosotros tenemos que entender una cosa, hermano, no podemos desaprovechar cada momento que Dios aprovecha para hablarnos. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos para ello? Y Dios aún todavía sigue insistiendo. Dios habla para traer dirección, para comunicarse con nosotros, para que le conozcamos aún más, para que podamos ver su corazón. Dios nos advierte, por eso habla, para advertirnos. Dios aún nos quiere ayudar en medio de eso, para que usted y yo podamos darnos cuenta. Dios aún quiere ponerse a cuenta con cada uno de nosotros cuando ya hemos cometido el error, porque nos ama. ¿Qué problema existe hoy, hermano? Es que no podamos nosotros distinguir la voz de Dios, que Dios nos habla. Dios quiere resolver cada una de aquellas cosas que nos separan de Él, el cual es el pecado. Pero hermano, si hay algo que usted tiene que aprender o tenemos que aprender en esta noche, es que Dios no se pasa por alto ningún error. Como le dije al principio, a Dios le importa más su vida que los errores que ha cometido, pero no se pasa por alto ningún error, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, por lo cual no se lo pasa por alto, quiere que podamos confesarlo. Qué difícil se está haciendo para el ser humano hoy en día reconocer un error y menos confesarlo. Yo he hablado con gente al respecto y a veces en mi pensamiento he dicho: lo único que necesito es que tú me digas lo siento y ya está. Pero no es capaz de hacerlo. Bueno, pues ya está, déjamelo ahí. Si las cosas se dejan así, no se resuelven. Y si no se resuelven, siempre hay un problema. Y si hay un problema, no está bien. Y Dios sabe eso. Por eso, Él quiere que confesemos cada pecado. Pero uno de los detalles que he visto en los matrimonios es que a veces él o ella no son capaces de poder decir lo siento, perdón. He visto entre hermanos igual la misma situación, no son capaces de poder reconocer el error y decir: oye, me equivoqué, lo siento, perdón. Y no se dan cuenta que con eso se solucionan los problemas. Porque si usted va a Dios y le dice exactamente eso, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Pero qué difícil reconocer un error. Es más fácil poder sacar otros errores adelante para que mi error no se vea tan grave. ¿Qué falta? ¿Qué error más grave? Pues así no vamos bien. Por lo cual le animo, hermano, a que nosotros podamos oír lo que Dios nos dice. Y es más, usted no es menos ni yo soy menos si podemos reconocer una falta. La palabra de Dios dice, no, que al final cometemos errores, ¿no? Todos han pecado, cometemos errores, pero si podemos nosotros decir: mira, lo siento, tardé 8 años, vale, tardé 8 años en reconocerlo, no debía haberlo tardado por mi obstinación, por mi orgullo, tardé 8 años, pero me he dado cuenta ahora. Voy a decir lo siento. ¿Te acuerdas hace 1950? Yo hice esto. Sí, me acuerdo. Perdona. Ay, cómo no se solucionarían cosas así. Así que le animo
hacerlo. Vamos a despedirnos en esta noche. Recordarle el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí para el estudio bíblico. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta noche. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Aún, Dios, porque tú sigues hablando en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que seas insistiendo, Dios, a cada uno de nosotros, a veces con la terquedad, Dios, que tenemos. Gracias, Padre, porque tú eres paciente. Tú eres, Dios, misericordioso y aún todavía insiste, Dios. Sigue insistiendo, Padre, para que podamos reconocer cada una de nuestras faltas, Señor, porque no queremos, Padre, perder, Dios, todo aquello que tú tienes para nosotros. No queremos tomar la actitud de Caín, al contrario, sino la de David, Señor, para ir en arrepentimiento y que el problema sea solucionado. Dios, te doy gracias por cada hijo tuyo en este lugar, por sus vidas. Bendícelos y guárdalos de regreso a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y tenga una buena semana.